Y ya vienen por aquí los irreductibles galos, Jesús Callejo y Carlos Canales, dispuestos a contarnos todo sobre el misterio Rosacruz. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Zona Cero. Pues os pido especial atención para el monográfico Zona Cero de esta noche. Con nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales vamos a abordar un tema muy controvertido, muy debatido, y además incluso ya la gente comenta sobre si la existencia de los Rosacruces es lógica en este siglo XXI. Pero bueno, yo creo que el asunto Rosacruz va a llamar mucho vuestra atención. Todos piensan que son los auténticos herederos de aquellos templarios y que de alguna manera están hermanados con los masones. De hecho, bueno, es la fraternidad. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, al lado del monstruo vendedor de libros. Qué entrevista, qué bonito, qué fotos. Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Hay que dar las gracias a los compañeros de la revista Tiempo. Además, en un día difícil para ellos por la pérdida de Antonio Asensio. Desde aquí nuestras condolencias, ya hemos tenido oportunidad de expresarlo, y desde luego que la entrevista ha sido, bueno, de un tratamiento estupendo y exquisito. Muy generosos han sido nuestros amigos, así que bueno, os agradezco ese favor que nos habéis hecho para la difusión de este libro, Pasajes de la Historia. Bueno, pues algún día tenemos que hacer un pasaje de la historia sobre los Rosacruces, ¿verdad? Vamos a empezar a esbozar algo. Es curioso, se podía hacer, es verdad, Lo podías haber metido en cualquiera de los dos lugares. ¿Tú que quisiste ser Rosacruz de pequeño, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No me dejaron. ¿No te dejaron? Pero bueno, dicen, son los herederos de los templarios, son los hermanos de los masones, son esotéricos, son satánicos, lo único que quieren, o lo único que pretenden, por lo menos en sus albores, en el siglo XVII, era entroncar las esencias de la religión. Bueno, caramba, Rosacruces siguen siendo el auténtico misterio, ¿no? Es que ahí está. Se ha dicho tantas cosas cuando se aborda un tema como los Rosacruces. Es igual que cuando abordas el tema de los masones, sí, o de cualquier otra sociedad secreta, ¿sabes? Que se ha debatido, se ha estudiado, se ha polemizado desde todos los puntos de vista. Entonces están, pues fíjate que incluso lo básico, los que están a favor o en contra de que alguna vez existió una fundación de la Rosacruz, hasta los que piensan que nunca existió como tal la Rosacruz, y bueno, lo que hay son sucedáneos. Otros que sí, que admiten que existió la Rosacruz, pero que hay tantas vertientes y tantos fundadores y tantos orígenes que al final se convierte en un galimatías. Es decir, son temas que lo enfoques por donde lo enfoques, y desde luego lo vamos a hacer desde un enfoque histórico, porque no podemos abordarlo, entiendo yo de otra manera. Enfoques por donde lo enfoques, siempre te va a quedar cojeando. ¿Por qué? Porque son tantas las interpretaciones, son tantos los libros que se han escrito alrededor de los Rosacruces, son tantos los orígenes de los que se hablan, que en el momento que quedes descolgado uno de ellos, siempre va a adolecer cualquier monográfico, pues de falta de información. Y no es que sea falta de información, sencillamente es que hay que limitarnos pues unos aspectos básicos, que son los orígenes, que ahora hablaremos de los orígenes reales y de los orígenes místicos y míticos, y después, bueno, pues de las consecuencias actuales que ha tenido esta, por otra parte, fascinante organización de los Rosacruces. Así es, incluso si dejamos de abordar cualquier aspecto, pues algún sector de los implicados dirá, oye, caramba, es que estáis tocando una cosa que no es. Por eso no, es inevitable, claro. Y de ahí que he hecho esta pequeña introducción, porque va a ser inevitable, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues vámonos entonces, Carlos, a principios del 17, vamos con un jovenzuelo de 17 años que se le ocurre escribir una cosa llamada Bodas Químicas. Sí, efectivamente. Bueno, antes quería comentar una cosa sobre lo que ha dicho Jesús, porque es también. A veces, tú lo dices siempre como anécdota incluso divertida, que nuestros programas son muchas veces polémicos. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero es así. Sí. Este lo es inevitablemente porque al no tratarse de una orden cerrada, dado que son realmente muchas las que han adoptado el nombre de Rosacruz a lo largo de los últimos años o de los últimos siglos, y encima, teniendo en cuenta que su tipo de enseñanzas no son de carácter dogmático, sino es una especie de propuesta sobre cómo se tiene que conducir la vida o qué objetivos se debe buscar, es imposible que lo que Jesús o yo digamos hoy aquí contenta a todo el mundo. Bueno, hasta los masones tienen entre sus graduaciones la de Caballero Rosacruz, ¿no? Pero fíjate que en la masonería, al fin y al cabo, si tiene unas reglas de organización mucho más rígidas, es mucho más dogmática, y sobre todo, aunque originariamente, cuando digo originariamente, ahora voy a citar, antes, incluso me voy a remontar un poquito antes del 17, aunque sí es verdad que tienen en principio un origen en mucha parte común, dado que al fin y al cabo heredaron gran parte de los saberes iniciáticos de la Edad Media, incluso anteriores, lo que sí que es verdad que en tanto que los masones se centraron en el uso primordial de la razón como objetivo de vida y como organización para reformar la sociedad, la Rosacruz no hizo eso, sino que cogió justamente el otro camino. Es decir, partieron de lo mismo.
porque de hecho los que se dice que fueron Rosacruces, que eso está por probar, se dice por parte de algunos seguidores de órdenes actuales de la Rosacruz, como sería el caso de Miguel Servet o de Newton, bueno, pues hay quien dice que lo fueron y hay quien dice que no. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que en principio aparecieron conjuntamente con todos los movimientos que existían en Europa, que aunque habían heredado de la Edad Media elementos esotéricos o iniciáticos, sin embargo sí que es cierto que defendían los principios básicos del conocimiento, de la ciencia y de la razón. ¿Por qué se separaron luego? Pues se separaron por una razón evidente. En tanto que los masones se autoorganizaron con movimientos de verdadero contenido político, el contenido político en el sentido de intento de cambio de la sociedad mediante una acción directa. En el caso de la Rosacruz no fue así, porque es mucho más interiorista. Luego supongo que Jesús a lo mejor no está de acuerdo del todo, pero vamos, en principio creo que es la línea básica. Entonces, Jesús, vamos a ir aclarando algunos puntos y sobre todo, claro, los oyentes nos sabrán entender que esto hay que resumirlo enormemente, porque podríamos conversar horas y horas. Bueno, se puede entender entonces que el movimiento Rosacruz es, podemos llamarlo como sociedad hermética, sociedad cerrada. Sí, desde luego. Porque así nació en el siglo XVII. Estamos hablando del origen real de la fraternidad Rosacruz. Ya sabes que después hay un origen mítico, donde lo entronca incluso a Tutmosis III en el 1500 a.C., que después hablaremos si da tiempo. No, luego sí podemos de los caldeos, de los egipcios, en fin. No podemos remontar, ni se sabe, ¿no? Sí. Pero hay que hablar de unas fechas muy concretas, y esas fechas concretas es el inicio del siglo XVII, donde salen 3 manifiestos anónimos, y a partir de ahí empieza a producirse este revuelo, ¿no? Y además se pone de moda pues un personaje mítico, el fundador de esta enigmática fraternidad de los Rosacruz, que es Christian Rosenkreuz o Christian Rosenkreuz. Tiene distintos nombres. Y ahí es un personaje. Que es un personaje, pero es un personaje cuidado. Esto también vamos a... Cuidado, porque no hay datos históricos de este personaje, porque todos los datos que tenemos es gracias a estos manifiestos y después obras posteriores muy vinculadas a la Orden Rosacruz, por lo tanto, muy deterministas a la hora de enfocar sus datos. Pero bueno, es cierto que en el siglo XVII pues surge esto, ¿no? Surge estos 3 manifiestos extrañísimos porque no están firmados por nadie, son anónimos y con un claro matiz simbólico, hermético, iniciático. Eso era indudable, ¿no? ¿Qué 3 manifiestos son estos? Que a partir de ahí surge todo este mare magnum de la Rosacruz. Bueno, uno es el de la Fama Fraternitatis, famosísimo, ya no, que aparece en Kassel, en esta ciudad alemana, en 1614. Un año después, el segundo, aparece la Confessio Fraternitatis, también publicado en Kassel, y finalmente, esa la obra que tú hacías referencia, las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, en el año 1622. Además, el cual aparece simultáneamente tanto en Alemania como en Estrasburgo. Bueno, hasta ahí ya creó cierto revuelo porque se preguntaban quién podría ser los que estaban detrás. Por supuesto, el contenido de estas obras casi de lo más fantástico, porque les hacía merecedores a estos caballeros rosacruces, como así se denominaban, pues de unos grandes poderes, ¿no? De unos poderes como, bueno, ya no solo alquímicos, poseedores de la gran obra y conseguir el elixir de la eterna juventud, sino también el conseguir la invisibilidad, la inmortalidad, bueno, cosas increíbles para aquella época y para la nuestra. Pero claro, es que eso que en principio se puede considerar casi como un libro de aventuras, porque claro, lo escribe un jovenzuelo, no lo olvidemos, un jovenzuelo de 17 años, ¿no? Claro, en la última obra. La última obra. Pero bueno, lo escribe cuando se supone ya que lo escribe, porque en un principio la autoría... Johannes Valentín Andrae. La autoría todavía no estaba clara hasta que después se sabe que es él. Pero claro, aquí entramos en un factor que después si quieres debatimos, porque Johannes Valentín Andrae es un pastor protestante. Es un seguidor de Lutero y se sabe que hay ciertas reminiscencias políticas en aquel momento, ¿no? Por ser quien es. Y además, después el giro que pegó tan radical Valentín Andrae, porque de pastor protestante al final muere como abad católico. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí hay una cosa muy curiosa que a mí me ha llamado siempre la atención. Todas las órdenes que siguen, que se autodenominan Rosacruz, ahora mismo hay un personaje al que le dedican una atención especial, que es Bulwer Lytton. Es decir, el autor de los últimos días de Pompeya y de la raza que nos suplantará. Sí. Bueno, pues es curioso porque en gran parte el mito que luego surge, bueno, sería muy largo de contar porque sí que haremos un monográfico sobre eso, del Bril, de la fuerza que puedes adquirir en determinados lugares esotéricos, más allá de lo que es el conocimiento humano, Agartha, Shambhala, etcétera. Ya hablamos de eso en el monográfico dedicado al esoterismo nazi, ¿no, Carlos? Sí, pero que digo que aparece, bueno, pero esto es otra historia, es otra manera. Aparece de una manera muy velada y muy oscura en la obra, en la Confessio Rosacrucis de Christian Rosenkreuz. Y es que cuando él dice que va a la simbólica ciudad de Damkar, fijaros, en esa ciudad simbólica de Damkar él tiene acceso a que los sabios de la misma, que son los sabios guardianes del conocimiento del mundo, le ofrezcan a él lo que él denominó el Liber Mundi. Es una especie de archivo acásico que le permitía desentrañar todos los misterios de la naturaleza.
Bueno, la estructura simbológica que cubre este trocito de las experiencias de Rosencruz es fantástica, porque es una especie de miniatura de lo que luego van a desarrollar durante los siglos siguientes todas las órdenes más o menos herméticas que supuestamente tienden a desentrañar los misterios del mundo a través del contacto con una especie de superiores o sabios que se encuentran más allá de lo que es el contacto humano directo. Una pregunta, Carlos. ¿La Guerra de los 30 años hizo o no hizo un favor a la sociedad Rosacruz? No uno, le hace varios. Varios favores. El primero de todos. La difusión. Y es mentira. Y digo que es mentira porque no es real, pero sí lo cita así. Christian Rosencruz dice que él, recuerda lo que ha hecho Jesús, era un pastor protestante, cuando vuelve de Damcar, a través de un extraño periplo de Oriente, pasa primero por España, donde casualmente sus ideas no son acogidas. No olvidemos... Andrade te refieres, ¿no? De Christian. Estás hablando de Christian Rosencruz, sí. de Valentín Andrade. Sí, Valentín Andrade, perdón. Pasa por España donde sus ideas no son acogidas. Claro, porras. Como que no se identificó como lo que era. Si no iba a saber cómo iban a ser acogidas. Iba directamente a la hoguera. Pero es que además de eso, es una manera de justificar como otra cualquiera que solamente Germania, para él la tierra de la hermandad, de la luz, es la única que va a poder reconocer su legado. La Alemania y la España de entonces hay que verlas como eran entonces vistas, no como las vemos ahora. Hay que tener en cuenta que él tiene que citar el conocimiento del mundo latino y católico porque es que era el más poderoso del mundo. Y Alemania, su país, era un lugar espantoso, desgarrado por una guerra terrorífica. Que cualquier cosa que le permitiera en aquel entonces el buscar una salida era bien acogida. Jesús, entonces, ¿los Rosacruces creen en un gobierno único que fueron a lo mejor los precursores de la globalidad, de la aldea global? De una sinarquía más bien, ¿no? Sí, claro. Ese es uno de los fundamentos básicos del esoterismo Rosacruz, ¿no? En general. Porque después ha derivado en otros matices, si quieres, como más espectaculares. Estos que decíamos de que habían conseguido la piedra filosofal, de que habían conseguido, pues podían conseguir la inmortalidad, la invisibilidad, la escritura primigenia de Adán. Se dijo muchísimas cosas a raíz Adán de estos. fue el primer Rosacruz, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, sí. Es que estos manifiestos no se cortaban un pelo. Pero también Moisés. Moisés, claro, bueno, por supuesto, si Adán ya era casi el ser fundador, ¿no? Mítico de esta sociedad, todos los demás que habían tenido una importancia relevante en la historia de la humanidad, como no, eran Rosacruces, ¿no? Igual que Jesucristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, y Akenatón, ya que se hace remontar, sobre todo por la sociedad Rosacruz, a Morc, pues remontan sus orígenes a Tutmosis III, pero que dice que realmente el que lo organizó fue Amenofis IV, en Akenatón, que es el que ya creó todo un corpus hermético gracias pues a convertirse pues al monoteísmo, ¿no? Que es el gran logro y casi lo que le costó la vida pues a Akenatón. Caramba, cuántos socios, ¿no? ¿Cuántos socios? Pero bueno, por eso te digo que es que si nos remontamos ahí nos perderíamos en una maraña laberíntica de nombres, de fechas, de orígenes, que yo pienso que no viene al caso, sencillamente porque después cada cual, y me parece lícito, ¿no?, intenta buscar sus genealogías y sus linajes pues en los aspectos más más ambiguos, si quieres, por eso, porque no se pueden demostrar. Pero eso ha pasado con casi todas las casas nobles de Europa, ¿no?, cuando intentaba remontar sus genealogías, incluso a personajes fantásticos y sobrenaturales. Yo te digo que es una especie de artimaña lícita, lo cual no quiere decir que tenga su lógica ni por tanto que tenga su apoyo histórico. Pero hablabas de eso, ¿no?, de que realmente lo que se pretendía era crear una especie de orden internacional. Y esto es así, eso no lo podemos olvidar, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿En qué momento surge? Los conflictos políticos y religiosos que había en ese momento. Y así como se le atribuye la fundación de la Orden Rosacruz a Valentín Andrade, porque se supone que fue alguno de los que escribió estos dos manifiestos, ¿no?, tanto Fama Fraternitatis como Confessio Fraternitatis, y por supuesto el de las bodas alquímicas, también se le atribuye a otro personaje muy curioso de la época, que es Francis Bacon. Francis Bacon, que era un político y filósofo muy conocido, autor de La Nueva Atlántida, es decir, un libro de utopía, pero donde se precognizaba era eso, era un nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, pues se supone que fue fundada en el siglo XVII por Francis Bacon, es otra de las ramas, ¿no?, de otra de las teorías, como instrumento de su plan de reforma de Europa, porque se sabía que es lo que pretendía, y con sus obras es lo que intentaba hacer. Después, prosperó más, que fue Valentín Andrade, por otras cuestiones políticas. Entonces, en el interior, un poco en lo que es el sustrato de la Orden Rosacruz, en sus orígenes, lo que se pretende es eso, es reformar lo que estaba establecido, el orden establecido, crear una casta de seres elegidos, de seres, muy bien seleccionados, para que fueran transmisores de esta enseñanza secreta.
porque aquellos que fueran los transmisores tenían unos poderes por encima de la media, y esos eran los que se tendrían que encargar, con el paso de las generaciones, y además con una serie de ciclos, son los ciclos de 108 años o de 120 años, porque son dos ciclos que después se barajaron, son los que tienen que transformar el nuevo orden, es decir, crear la sociedad utópica que ellos preconizan y que, por supuesto, está basada en los pilares herméticos. Un asunto que podemos dejar claro, aunque como siempre estamos diciendo a lo largo de este monográfico, siempre obligados por el resumen. Pero, Carlos, entonces, se puede considerar que los Rosacruces son herederos del esoterismo templario, ¿no? Son uno más de los herederos del esoterismo templario, es una de las cosas más que ellos atribuyen. Sí que es cierto que en parte de la ética, de la estética, incluso de la forma de pronunciarse de los Rosacruces, sí hay algo de la simbología medieval y de probablemente... Sí es posible que eran de los templarios, no exclusivamente. Los Rosacruces, básicamente, digan lo que digan, es una construcción renacentista. Son siglo XVI y XVII, por la forma de lo que hacen, por los principios que buscan y sobre todo por la forma en la que se autoorganizan. Es curioso porque, aunque ellos están obsesionados, todas las variantes, intentar demostrar que no son una religión, y es verdad, no lo son, dado que obvian las cuestiones esenciales de la religión, como sería la salvación, la vida eterna, el alma o el más allá. Sí que es verdad que tienen algunas cosas que sí les asemejan mucho a ciertos grupos religiosos, como la obsesión por la reforma universal, que es de hecho el principio básico y que fundamenta toda su exploración hacia el futuro. A diferencia de los masones, como digo otra vez, parten de lo mismo en parte, pero se separan de una manera radical. Los Rosacruces son básicamente agnósticos, es decir, les es indiferente la creencia religiosa o no. Los masones son fundamentalmente ateos, es decir, por lo menos lo eran en esencia y en principio. Y además hay una contradicción tremenda en el pensamiento Rosacruz, que es lo que ha hecho que lo que buscaban finalmente, que era una sinarquía, porque Jesús lo ha explicado claramente, es decir, era un gobierno futuro mundial por parte de los mejores seleccionados a lo largo de una selección de siglos, que es un objeto que para una orden hermética es muy bonito. Es que, además, en la novela de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, uno de los muchos argumentos que se tratan es precisamente esta sociedad secreta rosacruciana que se va transmitiendo de generación en generación, pues en lo mismo que también se decía de los templarios, porque para llegar hasta el momento es la actual. Conspiración de las conspiraciones, es decir, es el objetivo final de gobernar el mundo. En algún texto decía que acompañaban a Carlomagno. Sí, pero fíjate qué bonito. Y se buscan cada vez más personajes más alejados, porque lo que está claro es que así como los masones no se implantan del todo mal pese a las persecuciones en los siglos XVIII y XIX, los Rosacruz no. No, porque precisamente olvidaron, dado que buscaban la sinarquía, el vincularse a lo que iba a ser, por ejemplo, algo tan tonto como la Revolución Industrial. Sí. Se quedaron al margen. Se quedaron al margen de verdad. Entonces ahora han quedado más o menos como una especie de grupos más o menos pintorescos, más o menos grandes, más o menos organizados, pero perdieron algo esencial, y es que al ellos mismos anular su voluntad política, se consideran permanentemente apolíticos, han roto su objetivo principal. Y es que la reforma universal, ¿cómo la vas a conseguir si no es por algo que sea de una manera u otra política? Bueno, ahora podemos decir, si hablamos de la actualidad, que el movimiento, la sociedad, la fraternidad Rosacruz se encuentra muy bien aposentada en Estados Unidos, en California, por ejemplo. Mis anglosajones. Una de ellas, cuidado. Bueno, una de ellas. En la Florida hay otro grupo, ¿no? En el Reino Unido. Sí, pero que no hay en Estados Unidos donde se funda una región cada día. Es que es otra cosa. Es decir, claro, están muy implantados en todo el mundo. Ahora, todos presumen de tener al conde de Saint Germain en sus filas. Sí, todos presumen además de ser los mayoritarios y de ser los auténticamente importantes y los verdaderos herederos. Es decir, es el mismo problema que en cierto modo ha ocurrido con los neotemplarios y con todos estos grupos. Es decir, que todos atribuyen ser los verdaderos, pero ¿quién demuestra quién es el verdadero y quién es el falso? Jesús, sí que es cierto que el siglo XIX no jugó a favor de los Rosacruces, ¿no? Porque se convirtió en una auténtica parafernalia. Visionarios, excéntricos, gente de todas las raleas, de todas las condiciones, se apuntaron a esto de ser Rosacruz casi como una moda snob, ¿no? Claro, pero yo creo salieron muy mal parados del siglo XIX. Salieron mal parados ellos y casi todos. Y casi todos. Se nota que ya venían muy tocados del siglo XVIII, ¿no? Del siglo de la razón, donde se puso en solfa casi todo este tipo de doctrinas esotéricas, estaban mal vistas, se fundaron muchísimas y algunas pues pervivieron hasta el siglo XIX y otras en el siglo XIX se fueron creando. Pero no había una buena fama en general alrededor de todas estas organizaciones, pues sencillamente porque se les habían descubierto a muchos de ellos, no digo de los Rosacruces, pero a muchos de ellos se les habían pillado pues en renuncios, ¿no? Ya no te digo con todo el movimiento espiritista, que aquello fue realmente un cachondeo en muchas de las manifestaciones. Pero bueno, en el siglo XIX empiezan a surgir una cantidad de órdenes iniciáticas emparentadas de una forma directa e indirecta con los Rosacruces, que es verdad que parecía casi una sopa de letras, ¿no? Desde la Golden Dawn, la orden hermética del Dorado Amanecer, hasta la orden cabalística de la Rosacruz que funda Stanislas de Guaita, la Rosacruz católica del Templo y del Grial de Josephine Peladán, los Rosacrucianos en Anglia, sí. La Rosacruz católica del Templo y del Grial, la orden del Templis Orientis, la Otto,
que al final pues vampiriza a Lester Crowley en 1922 y se hace con su jefatura. Es decir, hay una cantidad de ellas que van surgiendo poco a poco a finales, sobre todo del siglo XIX, y muchas de ellas, las más importantes, a principios del siglo XX, que no me extraña que quedaran muy desprestigiadas porque todas se parecían, variaban en lo que eran sus fundadores primigenios, y después pues con distintas finalidades, sobre todo sus grados iniciáticos, pues en el caso muy parecidos a veces a los masones. Entonces, claro, no me extraña que eso creara una cierta desinformación y, lo que es peor, una cierta antipatía hacia todas las organizaciones que llevaban el nombre de la Rosacruz, cuando realmente era injusto, porque había algunos que sí tenían unos fines pues muy altruistas, muy positivos, y además muy poco herméticos, en el sentido que querían dar a conocer este tipo de enseñanzas a todo aquel que lo hiciera. Luego otro factor, además, que también lo dañó mucho en el siglo XIX, que fue que por primera vez, ante la imposibilidad de aquellos, por muchas razones muy largas de contar, derivadas principalmente del tipo de creencias en las que se sostenían sus ideas de reforma universal, se quedaron totalmente descolgados, lo cierto, del movimiento tecnológico y científico del siglo XIX, sí. Quedaron como una especie de cosa del pasado. Luego es curioso, en el siglo XX, ya podríamos hablar ahora, o en el siglo XXI, que acabamos de empezar, de nuevo ha vuelto la creencia de que de verdad la espiritualidad es algo que hay que recuperar y volver a tratar, sí. Dado como acabó el siglo XX. Pero es que los Rosacruces, que al principio, pues, sí. ¿por qué no decirlo? Empezaron con muy buenas perspectivas, sí, ¿no? la tenían. Con una expectativa estupenda, pero se fueron despojando de todo a lo largo de los siglos. Claro, porque es decir, muchas veces el evitar la confrontación, que los Rosacruces intentaron muchas veces por todos los medios, les acabó, es decir, no sufrieron las persecuciones clarísimas que han tenido los masones. Sí. Porque nunca se les consideró una amenaza. Es verdad que los persiguieron en algunos sitios, pero bueno, eran más o menos pintorescos. O sea, pero es que ahora da la impresión, Carlos, que se han quedado aferrados al esoterismo y solo eso, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ahora de nuevo han visto un renacer a su alrededor, sobre todo porque en muchos sitios, y tú has citado Estados Unidos, ha entrado la religión como concepto. Es decir, hay muchos grupos rosacrucianos que están muy vinculados, pues no se estaba pensando en la orden de la milicia crucífera evangelista. Bueno, pues obviamente, es decir, están entrando en ellos grupos religiosos más o menos minoritarios, pero algunos muy poderosos económicamente, que están haciendo que dentro de todo lo que sería, bueno, si hubiera, imaginemos las páginas amarillas de los Rosacruz, pues veríamos que dentro de ellas aparecerían cosas totalmente diferentes. Que si tú llamas una puerta de una asociación Rosacruz y luego das a la puerta de al lado, pues te encuentras que aunque el mensaje que recibes es tremendamente distinto. Y dices, bueno, si son lo mismo, ¿por qué es esto así? Bueno, pues porque los matices a veces pesan más que el fondo. Por cierto, para algunos oyentes que habrán quedado y dicen, no han contado nada del Conde Saint Germain con las veces que lo he pedido yo, que bueno, ya, por ahí. Ya haremos en su día alguna cosita. Yo creo que merece un monográfico. Anda por ahí andando, pues. Sí, haremos un monográfico Zona Cero dedicado al Conde Saint Germain, pero Jesús, bueno estará que nos des algunos apuntes básicos sobre el Conde Saint Germain. Bueno, alguna cosita. El hombre que todo lo sabía, según palabras de Voltaire. Y que todo lo vivía. Porque claro, como estuvo en todas las épocas. Claro. Hombre, el Conde Saint Germain es un personaje paradigmático, porque es un personaje histórico, se sabe que existió, se sabe que estuvo en una época muy concreta, y sobre todo pues su máxima actuación fue en el siglo XVIII, a pesar de que después se la ha visto también en el XIX y también se la ha visto en el XX, y no me extrañaría que en el XXI haya algún que otro testimonio. Y son de esos personajes que con el mismo nombre, casi diría mejor, es uno de esos nombres que con distintos personajes se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia. Pero lo que es el personaje histórico como tal, el Conde Saint Germain, es un personaje fascinante, porque sabe que estuvo metido en todos los tinglaos, tanto políticos como esotéricos, tenía una cultura renacentista, sabía prácticamente de todo, él lo atribuía pues a la gran longevidad, ¿no?, que tenía, pero seguirle la pista es muy interesante, porque hay un momento en que se sabe que muere oficialmente, y sin embargo otros personajes se arrogan esa titularidad de ser también ellos el Conde de Saint Germain, cual nos da pie a pensar dos cosas. Una, la más fantástica y la más increíble, es que el Conde de Saint Germain no llegara a morir y que fuera inmortal, o sencillamente que sus discípulos, una especie como esos piratas que iban adoptando el mismo nombre a pesar de que muriera. Asumía la personalidad. Claro, asumía esa personalidad. Por eso digo que es tan fascinante, y sobre todo ver la influencia política que tuvo en algunas cortes europeas, sobre todo en la corte de Rusia. Es decir, ver un poco esa influencia, ese tratamiento hermético que daba a todos sus asuntos, y ver, por supuesto, cómo a la chita callando, es decir, lo que es un personaje realmente con poder en la sombra, iba influyendo poco a poco en los problemas de Estado. Entonces, por eso digo que merece realmente un monográfico. Sí, lo decimos porque ahora cualquier sociedad Rosacruz pues enseguida lanza en su marketing como diciendo que nosotros tenemos al Conde de Saint Germain apuntados a nuestro movimiento. Ya no tanto al Conde de
Cagliostro, ¿sabes? A José Bálsamo, que al final quedó bastante desacreditado, pero también en algún momento le tenían como uno de sus miembros, pero al final se dieron cuenta de que era un libertino, que sí, sabía mucho de esoterismo, pero que hacía un uso como bastante egocéntrico. Auténtico conspirador, viene a España a conspirar y en realidad lo que hacía era acostarse con la mujer de un marqués. Uno para otro. A ver, Carlos, ¿cómo será el futuro para los Rosacruces? Hombre, dado como crecen, aparentemente bueno. Es decir, cada vez hay más órdenes Rosacruz por ahí sueltas, lo cual parece que en número de personas... Pero realmente se apuntan porque creen finamente... Si queréis que os diga mi opinión de una manera brutal y radical, pues se están convirtiendo en lo que son, en algo pintoresco, más o menos o sea, que original. dentro de poco saldrán con la capita por la calle. No, están vinculados dentro de los movimientos de la nueva era, que van mezclados, ellos no lo consideran así, pero en el fondo es lo que son. Es decir, cuando tú dices que alguien está buscando el cambio del mundo mediante el logro de la mayor espiritualidad, ¿a qué te suena? Es decir, van por ahí y al mismo tiempo dicen que no son una religión. Bueno, pues es lo que están haciendo, es decir, es lo que se están convirtiendo y es lo que son. Es decir, están absolutamente alejados de los elementos que yo creo que están configurando el mundo futuro. Es decir, la ciencia avanzada, la tecnología puntera, es decir, no están ahí. No están en otro sitio. ¿Y en España están? Pero además es que tampoco están dentro de los movimientos que, aunque no estén fijando el mundo futuro, lo podrían fijar si el viento les es favorable. Sí. Estoy hablando claramente de movimientos políticos, grupos socioeconómicos, grupos de poder. Tampoco están ahí. Vamos, como que los masones no se llevan con ellos. No es que no se lleven, es decir, es que los objetivos son tan claramente, aparentemente humanistas, bonitos, maravillosos, preciosos y florales, que están en otra parte, es decir, se han quedado en otro sitio. Es decir, están dentro de eso, pues aunque eso, ya digo que ellos nunca lo reconocerían, pero están muy, muy, muy cerca de los grupos de la nueva era, y los grupos espiritualistas, y los grupos, en cierto modo, hasta gallanos. Porque cuando ellos niegan el ser una religión, lo que están haciendo es básicamente una pronunciación de movimiento Gaia de una manera descarada. Es decir, aquí lo que hay que hacer para la reforma es que la filosofía de la vida enseña la fusión de los principios espirituales cósmicos que capacitan a la persona para comprender el propósito de la creación. Ya. Estoy leyendo literalmente de una orden Rosacruz. Que hable la tierra. Y poder sentir así la presencia permanente del Creador de todas las cosas, el supremo arquitecto del universo, el Dios nuestro de... Bueno, no soy una religión, pero ¿usted qué está diciendo? Sí. Esto es una clara religión. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que es que aceptas a cualquier otra religión? Pues muy bonito. Es un movimiento maravilloso, ecuménico y de la nueva era, pero que es eso lo que son, no son otra cosa. ¿Qué lenguaje utilizan? ¿No? El arquitecto universal. Claro, en el momento que tú estás utilizando pues eufemismos para llamar a lo que todo el mundo llama a Dios y punto, dices, pues bueno, pues no estás diciendo nada nuevo, simplemente el arquitecto universal es Dios. Pero por eso te digo que es un disfraz, pero en el fondo es... lenguaje masón, ¿no? Bueno. Sí, cuando te hablan, mira, fíjate, estaba pensando, ¿qué se puede aprender en la Rosacruz? Por poner un ejemplo de una de las órdenes de Rosacruz. Sí. Alquimia mental, las leyes del karma, principios de curación metafísica, cómo concentrar y utilizar la energía interior, proyección de la conciencia, principios espirituales elevados, los maestros cósmicos, los archivos acásicos, el retorno al reino perdido. Es decir, es nueva era pura y absoluta. Sí, ¿estás de acuerdo, Jesús? No, totalmente. Además, dentro de la nueva era, sabes que también es todo un movimiento amplísimo, heterogéneo y, bueno, bastante complicadillo de desentrañar quién es quién en la nueva era. Pero qué duda cabe, los nuevos grupos Rosacruces, los que perviven, porque hay muchos que han desaparecido a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, los que perviven forman parte de esa nueva era. ¿Por qué? Porque es una nueva espiritualidad la que están marcando. Y no solo en todo el mundo, ¿no? En España hay cantidad de organizaciones que se vinculan de una forma directa con los Rosacruces. Las dos más conocidas, ¿no? Sería el Lectorius Rosacrucianum y esta que hemos comentado antes, Amor, la orden antigua y mística orden de Rosacruz. Bueno, pues esas son las dos más importantes en España. Amor, que está muy implantada en Latinoamérica. Son las que más miembros tienen, ¿no? Lo que no quiere decir que sean las más importantes. ¿Sabemos el número de miembros? No lo sé. No lo sé porque... Tampoco lo difunden. Efectivamente. hay mucha polémica alrededor de eso, ¿no? Sí. Pero si miras sus objetivos, ves que forma parte de esa nueva espiritualidad, de esa nueva era, ¿no? Ya digo que ahora mismo decir nueva era, pienso que no es nada positivo, porque precisamente hay muchísima gente que la ha enfangado. Se ha contaminado todo. A unos extremos, para mí, bastante penosos, ¿no? Porque hay muchísimas cosas buenas. Entonces, hay cosas interesantes, ¿no? Dentro de lo que es la nueva línea de los Rosacruces, que en el fondo se mantiene, ¿no? Un poco pues, con los principios básicos de ese siglo XVII, que es el que la ven hacer. Y una de las cosas que siguen preconizando es ese contacto con los superiores desconocidos. Eso es lo que hizo Max Heindel, ¿no? Cuando funda su asociación Rosacruciana en 1909 en Seattle, Washington. Pues un año antes dice haber tenido un encuentro con estos superiores desconocidos y a partir de ahí se mantiene, ¿no? con esa misma filosofía, que es lo mismo que han dicho otros fundadores como Spencer Lewis, cuando en San José, California, pues crea también en ese mismo año, 1909, pues esta orden Rosacruz Amor.
todos se mantienen en lo mismo. Lo que pasa es que se han tenido que hacer, vamos a hacer un poco descafeinadas, hasta el extremo de hacerse actuales, un poco lo que decía Carlos, para que sean conocidos y para quitarles como ese halo un poco de satanismo que tenía en la antigüedad, pues dan cursos, dan conferencias, son conocidos, no existe ese esoterismo barato y críptico que lo que hacían es rechazar a muchísima gente, acercarse a su mensaje. Y eso es bueno y malo. Bueno, en el sentido de que cada vez son más conocidos, se sabe que no hay nada oculto ni pernicioso en sus enseñanzas, lo que no quiere decir que haya otras órdenes, pues mucho más interesadas, que con el calificativo de Rosacruces estén intentando hacer su negocio o hacer su agosto. Eso es lo malo de todo esto. Pero es que lo mismo les pasa a los Rosacruces que a otras sociedades. Los neotemplarios, con todas sus variantes, es clásico. Efectivamente, los neotemplarios, eso ya es... Y además, todos echan mano, para que nuestros oyentes se aclaren bien, todos echan mano del término, así que tengamos mucho cuidadito cuando leamos de una cosa, alguna información que venga. Pero esto es Rosacruz. Es que fíjate que curioso, Juan Antonio. A mí lo que me gusta de los Rosacruz es que precisamente son transparentes ahora mismo. Es decir, que no tienen ningún reparo en ofrecer a quien esté interesado en sus enseñanzas, pues una forma de conocerlas. Pero claro, eso va contra la filosofía rosacruciana más íntima, porque tú no puedes crear una sinarquía, tú no puedes crear una casta de herederos supremos a través de un sistema de puertas abiertas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque los Rosacruces, ahora, los buenos, estos, son modernos, y la gente moderna no acepta algo que todo el mundo sabe lo que nos hubiera llevado. Es decir, lo que es la selección de castas elegidas para gobernar el mundo. Sí. Puede que nos vaya mal el mundo, pero imagínate cómo nos iría de otra manera. Eso suena tan ario, ¿verdad? No me gusta. No, ¿Para qué negarlo? Bueno, entonces podemos decir que es un movimiento, una secta, una asociación, una fraternidad. ¿Son peligrosos? ¿No son peligrosos? No Vamos a ver, yo, haciendo una especie de elipsis, volvemos otra vez a los orígenes al siglo XVII, y que en el fondo, pues, se están manteniendo un poco en esa misma línea. En el siglo XVII hemos hablado de esos 3 manifiestos, ¿no?, que es lo que da el punto de arranque a la Orden Rosacruz. Bueno, pues unos años después de que salgan estos 3 manifiestos, en 1622, aparecen unos extraños anuncios pegados en las casas y en las paredes de París, que en el fondo es una especie de, pues de fanzine, de pastiche, que resume lo que ellos querían, la incipiente sociedad Rosacruz. Bueno, pues este resumen del espíritu de esta extraña fraternidad que estaba surgiendo en aquellos momentos, decía uno de estos manuscritos o papiros o pastiches que aparecían pegados en las paredes y en las casas de París. Decía: nos, como ves ya en plan majestático, nos, diputados del Colegio Principal de la Rosacruz, estamos haciendo una estancia visible e invisible en esta ciudad, por la gracia del Altísimo, hacia el cual se vuelve el corazón de los justos, a fin de sacar a los hombres, nuestros semejantes, del error de la muerte. Esta es una de las cosas ya que se dijo en su momento, que fue transmitiéndose de boca a oído, hasta el punto de que uno de los primeros testimonios de los Rosacruces, de quién eran, parte de Gabriel Naudet, quien, a petición de Luis XIII, que es el que emprendió unas indagaciones sobre esta especie de cenáculo misterioso que estaba surgiendo, pues le hace investigar, ¿no?, a este hombre, a Gabriel Naudet, que era un bibliotecario protegido de Richelieu, y le hace al final un informe, una página, donde le dice quién son los Rosacruces desde su punto de vista, después de una investigación exhaustiva que fue, pues, preguntando a unos y a otros y leyéndose todo tipo de legajos y de manuscritos que había en la época. Te resumo un poquillo lo que dice eso, que es: para entonces era algo fantástico, y cómo se ha ido perdiendo todo ese aspecto fantástico, que sea lo misterioso, y ahora se ha convertido, pues, en una nueva organización de la nueva era. Bueno, pues según este informe de Gabriel Naudet que hace para Luis XIII, decía: los hermanos de la Rosacruz se comprometen especialmente a ejercer gratuitamente la medicina, a reunirse una vez cada año, a celebrar unas asambleas en secreto. Pretende que la doctrina de su maestro es la más sublime que imaginarse pueda, que ellos son piadosos y cabales en grado sumo, que conocen por revelación a aquellos que son dignos de estar en su compañía, que no están sujetos ni al hambre, ni a la sed, ni a las enfermedades, que mandan a los espíritus y a los demonios más poderosos, que pueden atraer a ellos, por la sola virtud de sus cantos, a las piedras preciosas, que han hallado un nuevo idioma para expresar la naturaleza de todas las cosas, que confiesa que el Papa es el Anticristo, que reconocen como su jefe, como al de todos los cristianos, al emperador de los romanos, y que disponen de más oro y más plata de la que puede extraer el rey de España de sus rentas de la India, puesto que sus tesoros jamás pueden agotarse. Bueno, este es el concepto mítico y fantástico que se tenía de la Orden Rosacruz en el siglo XVII. Que es el más bonito, además, por eso es que coincide con el lenguaje hermético de Wilkins, con Bacon, con todos los que luego se ha atribuido existencia rosacruciana. Pues se ha perdido, y ahora mismo, pues eso, ya lo hemos dicho, como resumen final.
Pues grupos de la nueva era y fraternidades. Y fraternidades. Y abrazos fraternales para todos. Bueno, pues son caballeros, yo no sé si Rosacruces... en el siglo XVII a lo mejor se hubiesen apuntado Jesús y Carlos. Hombre, por curiosidad. Por curiosidad, para ver si realmente se conseguía la inmortalidad. La inmortalidad. O eso, el pirata Roberts. Y era dar el nombre. Con Carlos Canales y Jesús Callejo hemos averiguado cosas sobre los Rosacruces, un monográfico muy demandado por parte de nuestra audiencia, que supongo que siempre encontrará una segunda parte. Está ese conde de Saint-Germain, hemos intentado averiguar si era o no era Rosacruz, por lo menos eso es lo que dicen los nuevos Rosacruces. Caramba, pues ha estado muy bien, muy entretenido nuestro monográfico Zona Cero de esta noche. Gracias, chicos, hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Y ya vienen por aquí los irreductibles galos, Jesús Callejo y Carlos Canales, dispuestos a contarnos todo sobre el misterio Rosacruz. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Zona Cero. Pues os pido especial atención para el monográfico Zona Cero de esta noche. Con nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales vamos a abordar un tema muy controvertido, muy debatido, y además incluso ya la gente comenta sobre si la existencia de los Rosacruces es lógica en este siglo XXI. Pero bueno, yo creo que el asunto Rosacruz va a llamar mucho vuestra atención. Todos piensan que son los auténticos herederos de aquellos templarios y que de alguna manera están hermanados con los masones. De hecho, bueno, es la fraternidad. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, al lado del monstruo vendedor de libros. Qué entrevista, qué bonito, qué fotos. Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Hay que dar las gracias a los compañeros de la revista Tiempo. Además, en un día difícil para ellos por la pérdida de Antonio Asensio. Desde aquí nuestras condolencias, ya hemos tenido oportunidad de expresarlo, y desde luego que la entrevista ha sido de un tratamiento estupendo y exquisito. Muy generosos han sido nuestros amigos, así que bueno, os agradezco ese favor que nos habéis hecho para la difusión de este libro, Pasajes de la Historia. Bueno, pues algún día tenemos que hacer un pasaje de la historia sobre los Rosacruces, ¿verdad? Vamos a empezar a esbozar algo. Es curioso, se podía hacer, es verdad, ¿eh? Lo podía ser metido en cualquiera de los dos lugares. ¿Tú que quisiste ser Rosacruz de pequeño, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No me dejaron. ¿No te dejaron? Pero bueno, dicen, son los herederos de los templarios, son los hermanos de los masones, son esotéricos, son satánicos, lo único que quieren, lo único que pretenden, por lo menos en sus albores, en el siglo XVII, era entroncar las esencias de la religión. Bueno, caramba, Rosacruces siguen siendo el auténtico misterio, ¿no? Es que ahí está. Se ha dicho tantas cosas cuando se aborda un tema como los Rosacruces. Es igual que cuando abordas el tema de los masones, sí, o de cualquier otra sociedad secreta, ¿sabes? Que se ha debatido, se ha estudiado, se ha polemizado desde todos los puntos de vista. Entonces están... Pues fíjate que incluso lo básico, los que están a favor o en contra de que alguna vez existió una fundación de la Rosacruz, hasta los que piensan que nunca existió como tal la Rosacruz, y bueno, lo que hay son sucedáneos. Otros que sí, que admiten que existió la Rosacruz, pero que hay tantas vertientes y tantos fundadores y tantos orígenes que al final se convierten en un galimatías. Es decir, son temas que lo enfoques por donde lo enfoques, y desde luego lo vamos a hacer desde un enfoque histórico, porque no podemos abordarlo, entiendo yo, de otra manera. Enfoques por donde lo enfoques, siempre te va a quedar cojeando. ¿Por qué? Porque son tantas las interpretaciones, son tantos los libros que se han escrito alrededor de los Rosacruces, son tantos los orígenes de los que se hablan, que en el momento que quedes descolgado uno de ellos, siempre va a adolecer cualquier monográfico, pues de falta de información. Y no es que sea falta de información, sencillamente es que hay que limitarnos pues a unos aspectos básicos, que son los orígenes, que ahora hablaremos de los orígenes reales y de los orígenes místicos y míticos, y después, bueno, pues de las consecuencias actuales que ha tenido esta, por otra parte, fascinante organización de los Rosacruces. Así es, incluso si dejamos de abordar cualquier aspecto, pues algún sector de los implicados